Hola, soy Luis Alposta y este es el cierre del caso problema correspondiente a carcinoma papilar de tiroides. Tenemos un paciente masculino de 54 años con un nódulo en el lóbulo izquierdo de la tiroides desde hace un año. Se le realiza una ecografía y se observa que dicho nódulo es mixto, es decir, que es en parte sólido y en parte quístico. Mide 30 milímetros de diámetro y el área sólida mide 4 milímetros. Durante la ecografía se le realiza además una punción aspiración con aguja fina, se realizan extendidos citológicos con el material obtenido con dicho método y se observan al microscopio células atípicas. Se decide luego una cirugía con estudio intraoperatorio con presencia de patólogo en quirófano. Se constata así un ganglio paratraqueal positivo para metástasis y se realiza además una tiroidectomía total. El diagnóstico luego es carcinoma papilar de tiroides. El carcinoma papilar de tiroides representa el 85% o más de los carcinomas de tiroides. Le sigue en frecuencia el carcinoma folicular, con un 5 a 15% de los casos, el carcinoma medular, con un 5% de los casos, y el carcinoma anaplásico, con menos del 5% de los casos. Macroscópicamente son lesiones solitarias o bien múltiples, bien circunscriptas, incluso capsuladas, o bien pueden infiltrar el parénquima adyacente con bordes poco delimitados. Al corte, a menudo, son sólido-quísticas, con un área blanquecina de aspecto seco y focos de fibrosis y calcificación. Dentro del área quística pueden observarse, a veces, también focos papilares. Lo mismo que se observa en la macroscopía puede apreciarse en la imagen ecográfica. Observen cómo, por un lado, puedo medir a través de la ecografía el diámetro máximo de la lesión, pero también puedo apreciar que la misma tiene un componente quístico y un componente sólido. También puedo apreciar que el borde está, en un caso, debidamente definido y en otro no lo es tanto, es un poquito más difuso. Cuando este tipo de carcinoma tiroideo aparece en la edad media, es más frecuente en mujeres. Cuando aparece en la infancia o en una etapa avanzada de la vida, la proporción entre hombres y mujeres tiende a igualarse. Tiene predisposición, además, a invadir linfáticos dentro de la tiroides y son frecuentes las metástasis ganglionares al momento del diagnóstico. El carcinoma papilar de tiroides presenta, a su vez, distintas variantes histológicas según el patrón que observemos. Como por ejemplo, papilar o clásico, cuando forma papilas, folicular, cuando en vez de formar papilas, forma pequeños folículos, o mixto, cuando se observa una combinación de ambas, por solo nombrar algunos patrones los más frecuentes. Muchas veces se detecta primero el ganglio linfático metastásico, como una masa en región cervical, y luego se investiga y descubre el origen tiroideo de la misma. A esto hace referencia el término oculto. Recuerden que también puede invadir estructuras adyacentes por continuidad o bien metastatizar a distancia, siendo lo más frecuente hueso y pulmón, pero solo en un bajo porcentaje de los casos. En cuanto al diagnóstico microscópico, existen criterios nucleares, es decir, de las células individualmente, citológicos, y criterios arquitecturales, es decir, de las células en conjunto, histológicos. Los más importantes son los nucleares, y estos consisten en cariomegalia, un aumento desproporcionado del tamaño del núcleo con respecto al tamaño de la célula, irregularidad del contorno nuclear, superposición entre distintos núcleos y la aparición de pseudoinclusiones dentro del área nuclear por plegamiento de la membrana nuclear sobre sí misma, la cual le confiere un aspecto de vacío al núcleo. La irregularidad del núcleo y el plegamiento de la membrana nuclear se pueden ver de varias formas. Una es como hendiduras nucleares. Otra es como estructuras que asemejan granos de café lineales en el eje largo, que se llaman grooves. Y por último, como ya mencionamos, la presencia de pseudoinclusiones. Estas tres características, de todas las que mencionamos, son las más importantes y son las que debo observar sí o sí para poder hacer el diagnóstico microscópico de carcinoma papilar de tiroides en cualquiera de sus variantes. Repito, hendiduras,
groups y pseudoinclusiones. Los patólogos norteamericanos llaman a estos núcleos de aspecto vacío como núcleos con ojo de la huerfanita Annie, en recuerdo a un cómic norteamericano de los años 30. Observen la similitud entre ambos. El nombre correcto es núcleos en vidrio esmerilado. Respecto a los criterios arquitecturales histológicos, se hace referencia a la presencia de papilas, es decir, proyecciones digitiformes constituidas por un eje fibroconectivo vascularizado revestido por células tumorales. Si bien la presencia de papilas ayuda al diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides, recuerden que por un lado no siempre están presentes, como en el caso del carcinoma papilar de tiroides variante folicular, y por otro lado tampoco son patognomónicas. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves se puede observar también proyecciones digitiformes, pero que en realidad no constituyen verdaderas papilas. Por eso se las llama pseudopapilas. Esta similitud puede inducir a veces a confusión. Las papilas a veces pueden calcificarse sobre su mismo eje de manera concéntrica y se observa esta estructura a la que llamamos cuerpo de Samoma. Tampoco es patognomónica, pero ayuda al diagnóstico, ya que esta microcalcificación puede observarse muchas veces en radiografías y ecografías, aumentando así la sospecha de malignidad. En cuanto a la inmunohistoquímica, la técnica para HBME1 con positividad en la membrana de las células tumorales sirve para el diagnóstico diferencial con otras entidades benignas que pueden afectar a la tiroides y simular un carcinoma papilar de tiroides. Aunque es negativa esta técnica en aproximadamente el 30% de los casos de carcinoma papilar de tiroides, su utilidad hoy en día es controvertida. A la variante clásica o papilar convencional y a la variante folicular, donde las metástasis a ganglios y la extensión extratiroidea son menos frecuentes, se suman otras variantes. La variante de células altas está formada, como su nombre indica, por células cilíndricas altas con citoplasma eosinófilo sobre estructuras papilares. Es más frecuente en ancianos y presenta mayor incidencia de invasión vascular y extensión extratiroidea. La variante esclerosante difusa está formada por áreas papilares y áreas sólidas de nidos de metaplasia escamosa, que alternan a su vez con áreas difusas de fibrosis extensa. Es más frecuente en jóvenes y niños y presenta mayor incidencia de metástasis ganglionar. En cuanto al término microcarcinoma papilar, se lo reserva para el carcinoma papilar, variante clásica o convencional, que mide menos de 1 centímetro de diámetro y está confinado dentro de la glándula tiroides. Todas las variantes mencionadas comparten las mismas características y criterios diagnósticos nucleares antes enunciados. Y son importantes estos criterios nucleares porque tienen la ventaja de que para apreciarlos solo necesitamos células, independientemente de contar o no con las estructuras que ellas en su conjunto conformen. Motivo por el cual se puede hacer diagnóstico de carcinoma papilar mediante una punción aspiración con aguja fina, un método que tiene la ventaja de ser poco invasivo. Es así que en el extendido que se realiza luego de la punción se pueden apreciar las tres características nucleares que mencionamos como más importantes: los groups, las pseudoinclusiones y las hendiduras nucleares. A veces, no siempre, pero a veces también en la aspiración se puede interpretar la forma tridimensional del colgajo celular aspirado como papilar. Esto es sutil, necesitan tener un ojo entrenado y no siempre está presente, recuerden eso también. Todas estas características son las mismas que vamos a ir a buscar cuando observemos el preparado histológico. Es importante también que puedan diferenciar el carcinoma papilar, variante folicular, segunda variante más frecuente del carcinoma de tiroides más frecuente, del carcinoma folicular, segundo carcinoma tiroideo más frecuente. Las características nucleares son muy importantes para esto. En cuanto a los criterios de agresividad o peor pronóstico, son considerados 5. Por un lado, el sexo. Generalmente, el sexo masculino se relaciona con peor pronóstico. Por otro lado, la edad. Está también descrito que casos ocurridos en mayores de 40 años presentan un peor pronóstico comparados con aquellos casos de menores de 40 años. En cuanto a el tamaño, la extensión extratiroidea
y la metástasis pretraqueal, es decir, metástasis en ganglios, son tres variables que influyen en la estadiación de este tipo de tumores. El T del tamaño, el N de los ganglios y el M de la metástasis, ya sea a distancia o por continuidad a estructuras vecinas. Muchas gracias.